Mi nombre es Leandro Aren, soy kinesiólogo del Hospital Madre Catalina, para los que no me conocen. Hoy vamos a hacer una charlita, la idea es hacer una charlita lo más breve posible, tratar de tocar algunos aspectos teóricos específicos de la oxigenoterapia y después hacer una especie de aplicación un poco más clínica, con casos clínicos para ver dónde estamos. No sé si vos ya le dijiste a Ojer de esto. Bien, para los que, bueno, les repito, si pueden ir o descargarse la aplicación o entrar a la página www.socrates.com y después vamos a hacer ahí una encuestita. Es sin nombre, nada, así que sin problemas. Bueno, arrancamos con la charla. ¿Qué es la oxigenoterapia? Entonces, la oxigenoterapia es la administración de oxígeno suplementario a concentraciones mayores al 0.21 o 21% de F2, con la intención de tratar o prevenir los síntomas o manifestaciones que generan la hipoxia. ¿Cómo podemos medir esto? Bueno, lo podemos medir con los gases arteriales, con presiones, midiendo la presión parcial de oxígeno arterial, que tiene que ser menor o igual a 60 milímetros de mercurio, o saturaciones iguales o menores al 90%, siempre con FIO2 aire ambiente el 21%. O algunas condiciones con presión arterial de oxígeno de 56 a 59 milímetros de mercurio, con saturaciones del 89% asociado a alguna de estas manifestaciones. En cuanto al uso racional del oxígeno, sabemos que no tiene una contraindicación absoluta, digamos, la utilización de oxigenoterapia, pero sí hay que tener ciertas precauciones y principalmente estaría bueno tener en cuenta el requerimiento de indicación médica para poder aplicarlo. Sabemos que el oxígeno es un fármaco que puede generar tener efectos nocivos si no se usan las dosis adecuadas y con algunas patologías específicas. Su manipulación puede ser peligrosa y el uso irracional del mismo también puede generar un costo adicional para la institución hospitalaria en este caso. Entonces, creemos que es de vital importancia antes de aplicar oxigenoterapia, tener una indicación médica donde se explique detalladamente qué dispositivo vamos a utilizar, con los límites de flujo que vamos a utilizar de cada uno de ellos y con los objetivos de saturación que tenemos de acuerdo al paciente que tenemos. En cuanto al dispositivo de oxigenoterapia, lo podemos clasificar, hay diferentes clasificaciones. Una de las más comunes es la que lo divide en dispositivo de rendimiento fijo y dispositivo de rendimiento variable. Estos son algunos de los ejemplos de cada uno de ellos. Para diferenciarlos, acá tenemos un gráfico donde podemos observar del lado derecho lo que sería el rendimiento justamente de un dispositivo de rendimiento fijo y del lado izquierdo un dispositivo de rendimiento variable. Acá podemos ver cómo se comporta en referencia a la mezcla de los gases. El dispositivo de rendimiento fijo, que dijimos que es el gráfico de la derecha, tiene la característica que nos aporta todo el patrón ventilatorio o toda la demanda que tiene el paciente ventilatorio. Si el paciente presenta un volumen minuto de 30 litros por minuto porque está taquinéico, por lo que fuese, el dispositivo de rendimiento fijo le va a aportar toda esa demanda que tiene el paciente. Por lo tanto, la FIO2 que le vamos a estar aportando es una FIO2 conocida, sabemos qué FIO2 le estamos administrando. En cambio, en el dispositivo de rendimiento variable, la diferencia es que no aporta toda la demanda ventilatoria que tiene el paciente, sino que solo va a aportar una parte y el resto de lo que necesita el paciente lo va a tomar del aire ambiente. Por lo tanto, se va a producir una dilución de gas, una mezcla de gases, en donde vamos a mezclar el oxígeno con una FIO2 del 100% que proviene de la pared, que se lo estamos dando con el dispositivo, ya sea, no sé, una cánula de bajo flujo, se va a mezclar con el aire ambiente que va a tomar el paciente con una FIO2 del 21%. Y el resultado de esa mezcla va a ser la FIO2 que vamos a obtener. Pero la característica es que esa FIO2 nosotros no la podemos conocer. Los dispositivos de rendimiento variable, ya para entrar más en detalle, dijimos que aportan solo una parte del volumen minuto de la demanda ventilatoria del paciente, por lo tanto la concentración de oxígeno o la FIO2 que vamos a tener va a ser desconocida para nosotros. Y esa FIO2 va a depender de diferentes factores, como son el flujo que utilizamos. Tenemos el flumíter, nosotros le ponemos 2 litros a la cánula nasal, bueno, lo podemos poner a 4 litros, es flujo dependiente, cuanto más flujo, más FIO2 vamos a tener. Otro factor va a ser el patrón ventilatorio del paciente, esto es más o menos lo que venimos hablando. Si tenemos un paciente con
un volumen minuto de 30 no va a ser lo mismo que un paciente con un volumen minuto de 5 litros por minuto. El paciente al aumentar la demanda ventilatoria, lo que va a hacer es suplir esa falta de aire y de oxígeno del aire ambiente, y por lo tanto el gas proveniente del sistema, que está en una FiO2 del 100%, se va a mezclar con mayor cantidad de aire ambiente con una FiO2 al 21%, y por lo tanto la FiO2 lo que va a hacer es disminuir. Por lo tanto, cuando el paciente tiene un patrón ventilatorio aumentado, la FiO2 va a ser menor, y cuando el patrón ventilatorio esté disminuido, la FiO2 va a ser mayor. El tamaño del reservorio de oxígeno, las bolsas, por ejemplo, las máscaras de reservorio con el tamaño del reservorio, que va variando, algunas son de 800 mililitros, de 500, 1 litro, eso también va a variar porque tiene una FiO2 del 100% ese oxígeno. La capacidad de llenado del reservorio durante la expiración, esto hace referencia más que nada a la utilización de los límites adecuados que necesitamos para cada dispositivo. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, una máscara de reservorio y la usamos a 2 litros, lo ponemos el flumíter a 2 litros, esa cantidad de litros no va a alcanzar a llenar en la bolsa de reservorio del paciente durante la expiración, y podemos producir que genere reinhalación de dióxido de carbono. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los límites que utilizamos en los dispositivos. Después, el tamaño de la nasoorofaringe hace referencia al espacio muerto anatómico que tiene el paciente, que es donde se aloja, digamos, el dióxido de carbono. Cuanto mayor sea el tamaño del espacio anatómico, mayor dióxido de carbono va a retener. Y por último, si el paciente respira con la boca abierta o respira con la boca cerrada. No es lo mismo utilizar una cánula de bajo flujo que va colocada en las fosas nasales con la boca abierta, donde el oxígeno ingresa por la nariz y va a salir por la boca, que con la boca cerrada, donde optimizamos, digamos, el rendimiento del dispositivo. Bueno, la cánula nasal es uno de los dispositivos que más utilizamos de bajo flujo. Ya todos la conocen, son bien toleradas, permiten el habla, permiten alimentación, ya todas las conocemos. Lo más importante, me parece, de la cánula nasal es tener en cuenta que el límite máximo de litros que podemos utilizar del flumíter es 6 litros minuto. ¿Por qué no más que eso? Porque genera sequedad de mucosa, genera dolor, genera sangrado. Entonces, como relevante, la cánula nasal de bajo flujo nunca se debe utilizar a más de 6 litros minuto. Bien, esto es un poco un cuadro en referencia a lo que estábamos hablando hace rato. Si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, le colocamos una cánula nasal de bajo flujo a 2 litros. El paciente está con fiebre, está taquipnéico, taquicárdico, está respirando a 30 litros minuto de volumen minuto con 40 de frecuencia respiratoria, mete 750 mililitros de volumen de aire por cada respiración. Lo que va a pasar es que el sistema, o sea, el dispositivo que nosotros le estamos aportando, solamente le va a dar 2 litros minuto de oxígeno al 100%, porque viene de la pared con una FiO2 del 100%. Pero el paciente está respirando a 30 litros minuto, o sea que el resto de la demanda que tiene el paciente, esos 28 litros minutos que faltan para suplir esa demanda, lo va a tomar del aire ambiente con una FiO2 del 21%, y por lo tanto el resultado de esa FiO2 va a ser de 26%, como se ve ahí abajo. Y si nosotros, por ejemplo, no sé, a ese paciente le damos un antipirético, baja la fiebre, baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, se normaliza, volvemos al rato y vemos que la saturación aumentó. ¿Qué fue lo que pasó con el paciente? ¿No? Y el paciente sigue con 2 litros minuto con cánula nasal de bajo flujo, o sea, no le cambiamos nada. Bueno, simplemente que el paciente ahora tiene un volumen minuto de 5 litros minuto, con 10 de frecuencia respiratoria, mete 500 mililitros de volumen por cada respiración. Y lo que estamos haciendo es que ahora le estamos dando de esos 5, 2 litros se lo estamos aportando nosotros con FiO2 al 100%. Y los otros 3 los toma del aire ambiente con FiO2 del 21%. Entonces la mezcla va a ser menor y por lo tanto la FiO2 que nos va a dar ese dispositivo va a ser mayor, de un 53% aproximadamente. Lo que hay que tener en cuenta igual es que, como dijimos anteriormente, el dispositivo de rendimiento variable no la conocemos en realidad la FiO2 porque no conocemos cuánto es el volumen minuto de ese paciente. Otro dispositivo de rendimiento variable, la máscara simple, nos entrega FiO2 entre el 30 y el 60%, más o menos un poco lo mismo, el funcionamiento es el mismo. Lo importante de la máscara de simple, que no se debe utilizar nunca por debajo de 5 litros minuto. Nunca utilizar máscara simple por debajo de 5 litros minuto. ¿Por qué? Porque si lo utilizamos por encima de 5 litros minuto, lo que nos permite es evitar que se genere aumento del volumen minuto y del trabajo respiratorio que genera la reinhalación de dióxido de carbono. Si nosotros utilizamos menos de 5 litros minuto,
ese flujo no llega a lavar el reservorio de la máscara y el paciente en la próxima inhalación lo que va a inhalar es parte de dióxido de carbono que exhaló previamente. Bien, esto es un poco lo mismo que hablábamos recién, pero aplicado a la máscara simple. Otro dispositivo de rendimiento variable son las máscaras de reservorio, que tenemos nosotros, que utilizamos dos tipos. Las máscaras sin válvula de antirreinhalación, que básicamente no tienen válvula entre la bolsa y la máscara, tienen dos válvulas que están nada más que en la máscara. Y lo que hace es que, bueno, lo que dijimos, la bolsa tiene un reservorio de entre 600 y 800 mililitros, y lo que pasa es que el reservorio se llena durante la exhalación con oxígeno proveniente del sistema, con una FIO2 del 100%, mientras el paciente inspira lo que está en la bolsa de reservorio. Cuando el paciente expira, le da tiempo a que se llene la bolsa con el flujo proveniente de la pared. ¿Bien? Entonces ese flujo siempre, para que esa bolsa se pueda llenar, siempre debe estar por encima de 8 litros minuto. Entre 8 y 15 litros minuto es lo que se aconseja para que la bolsa de reservorio se pueda llenar con oxígeno. ¿Bien? Ese es el límite inferior, 8 litros minuto. Si nosotros usamos la máscara de reservorio con menos de 8 litros minuto, lo que estamos haciendo es que la bolsa no llegue a llenarse y el paciente otra vez reinhala el dióxido de carbono. La FIO2 que nos aporta estas máscaras sin válvula antirreinhalación está entre el 35 y el 60%, como dijimos, depende del múltiples factores. Y la máscara de reservorio con válvula antirreinhalación, básicamente similar, lo que agrega es una válvula entre la bolsa y la máscara, que lo que hace es que cuando el paciente exhala, esa válvula cierra el compartimento entre la válvula y la máscara y la CO2 sale hacia el ambiente. Estas tienen la FIO2 un poco más elevada, entre el 55 y el 70%. Y los dispositivos de rendimiento fijo, vamos a hablar principalmente de dos, que son los que más utilizamos: la máscara tipo Venturi y la cánula nasal de alto flujo. La máscara tipo Venturi es un dispositivo de arrastre de aire. Todos estos dispositivos nos entregan una FIO2 precisa, como ya dijimos. El funcionamiento de la máscara de tipo Venturi, como vemos acá, no sé si se ve en mi mouse, pero estos sistemas estos plastiquitos que vienen con el sistema de Venturi, tienen un orificio en el extremo que va conectado a la manguerita de oxígeno común que va a la pared. Viene un flujo proveniente de la pared con FIO2 al 100%, ingresa por ese orificio y a través de estas ventanas que tiene este plástico ingresa el aire proveniente del aire ambiente con una FIO2 del 21%. Se mezcla con el oxígeno al 100% y eso nos genera una FIO2 que nosotros conocemos porque sabemos cuánto aire ingresa del aire ambiente por esas ventanitas. Entonces, como ven en el cuadro acá abajo a la derecha, de acuerdo al color de cada plastiquito nos va a indicar, en ese plastiquito nos va a indicar, el color nos va a decir cuánta FIO2 nos puede aportar, ya sea por ejemplo el azul nos puede aportar una FIO2 de 0.24 o 24%, acá tenemos el cuadrito, con una FIO2 de 0.24, con un flujo de pared de 4 litros minuto. Lo importante es saber que nosotros ese dispositivo lo tenemos que usar con 4 litros minuto en la pared, el flumíter lo ponemos a 4 litros minuto y eso nos va a dar una FIO2 del 0.24%. ¿Por qué? Porque se va a mezclar con el aire ambiente y en total nos va a generar un flujo de 104 litros minuto. Estos dispositivos son dispositivos de alto flujo. Si bien nosotros del flumíter lo ponemos a 4 litros, al ingresar aire del aire ambiente a un flujo determinado, esos gases se mezclan y generan un flujo mayor. Entonces estos dispositivos nos dan una FIO2 conocida con un flujo determinado. ¿Bien? Nunca se debe usar estos dispositivos. Si yo estoy utilizando un Venturi azul para dar una FIO2 del 24% con 4 litros de mi flumíter y quiero aumentar la FIO2 al paciente porque le satura, bajó la saturación y quiero aumentarle la FIO2, nunca debo aumentar el flujo del flumíter porque en sí le vamos a seguir dando la misma FIO2 al paciente. Bien, estos dispositivos están programados para esto. Si yo quiero aumentar la FIO2 del paciente, lo que tengo que hacer es cambiar el dispositivo y en vez de ponerle el azul le pongo el naranja con una FIO2 del 50%. Lo que tengo que hacer es cambiar el flujo a lo que me dice ese dispositivo. Ese dispositivo yo sé que va a funcionar con 12 litros minuto de pared y me va a dar una FIO2 del 50%. Perfecto. El flujo que le llega al paciente es de 32 litros minuto. Por eso son dispositivos de alto flujo. Bueno, esto es más o menos de lo que hablamos, cómo funciona el sistema Venturi. Ingresa el aire por acá por el orificio proveniente de la pared con FIO2 al 100% y
por estas ventanitas del costado ingresa el aire ambiente con FIO del 21%. Acá en este dispositivo se mezclan los gases y eso va hacia el paciente. Y por último, la cánula de alto flujo, que es otro dispositivo de rendimiento fijo, que ustedes todos lo conocen, lo utilizamos con el respirador Leighton. Va con una tubuladura del paciente, se coloca con una naricera. La ventaja que tiene la cánula nasal de alto flujo, básicamente lo mismo de los dispositivos de rendimiento fijo, tiene una FIO2 precisa, conocida, nosotros la podemos programar, y esa es la FIO2 que le va a llegar al paciente. Si yo le doy 40% de FIO2, 40% de FIO2 es lo que le va a llegar al paciente. Además son cómodos y más tolerantes que, por ejemplo, las máscaras, permiten la alimentación del paciente, hidratación y demás. El beneficio del lavado de CO2 de la vía aérea superior, como manejan flujos elevados, permiten o producen un lavado de la vía aérea superior, que es donde se genera la retención de dióxido de carbono. Eso genera a su vez que disminuya el trabajo respiratorio del paciente. También tiene un efecto de bajos niveles de PIB y permiten la mezcla o el aporte de un gas unificado. Bien, eso en cuanto a la parte un poco más teórica. Ahora estaría bueno ver si podemos hacer esto del Sócrates. Estaría bueno que se conecten si pueden y entren a la página. Les damos un tiempito para que ingresen si pueden. Entonces vamos a empezar con los casos clínicos. Son 6 casos clínicos que vamos a poner y la idea es que cada uno ponga desde su punto de vista qué es lo que haría. Esto es bastante charlable, debatible, de acuerdo a cada uno vamos viendo a ver qué piensa cada uno. Bien, entonces el primer caso clínico. Paciente que ingresa a la central de emergencia con cuadro de disnea moderada, sin antecedente de relevancia, ingresa con una frecuencia cardíaca de 97, con una saturación de pulso de 92% y con una frecuencia respiratoria de 30 por minuto. Mientras evaluamos la causa de disnea, ¿qué dispositivo de oxigenoterapia le colocaría? Tenemos 4 opciones. Máscara de reservorio a 15 litros minuto, cánula nasal a 2 litros minuto, máscara tipo Venturi con una FIO2 del 40% o máscara simple a 6 litros minuto. Perfecto, entonces la opción en este caso podría haber sido máscara tipo Venturi con una FIO2 del 40%. Nosotros, si bien le pusimos FIO2 40%, en este caso la FIO2 no es lo más importante. El paciente ingresa a la sala de emergencia con disnea moderada. Está saturando el 92%, o sea, no está desaturando el paciente, está con una saturación dentro de los rangos normales. Lo que tiene el paciente es disnea y falta de aire. Bien, entonces una máscara de reservorio de 15 litros quizás no sería necesario. Una cánula nasal a 2 litros podría ser para compensar un poco la saturación, pero en realidad lo que estamos dando ahí son flujos muy bajos. El paciente tiene disnea y falta de aire. Quizás lo mejor sería por ahí una máscara tipo Venturi, que sabemos que nosotros le estamos dando un flujo total, por ejemplo en este caso con una FIO del 40%, un flujo total de 32 litros minuto al paciente. Bien, también podríamos ponerle una FIO del 0,28 y aportarle 44 litros minuto de flujo. Lo que le estamos dando es más flujo, más aire. El paciente necesita aire, no tanto oxígeno. Bien, vamos con el siguiente caso clínico. Paciente cursando 5º día de internación por COVID, se encuentra estable hemodinámicamente, con franca mejoría en los síntomas. Actualmente con una máscara de reservorio a 8 litros minuto con una saturación del 97%. ¿Qué conducta tomamos respecto al oxígeno? Le bajamos el flujo de oxígeno a 6 litros minuto con máscara de reservorio. Le probamos una cánula nasal con un flujo a 6 litros minuto. Lo probamos tolerancia a aire ambiente o le mantenemos la máscara de reservorio con el flujo que tiene actualmente. ¿Qué pondrían ustedes? Le bajamos el flujo de oxígeno a 6 litros minuto y no porque en realidad la máscara de reservorio, recuerden que siempre el límite inferior es de 8 litros minuto, nunca menos de 8 litros minuto, porque podemos generar la inhalación de dióxido de carbono. Eso en primer lugar. ¿Le probamos cánula nasal con flujo a 6 litros? Sí, podría ser. La realidad es que la cánula, el límite superior es de 6 litros minuto, por lo tanto si le ponemos a 6 litros minuto estaríamos mandándole demasiado oxígeno y podemos generar resequedad la glucosa y demás.
no sé si es tan tolerable por parte del paciente durante mucho tiempo. La máscara de reservorio, el siguiente era, bueno, le mantenemos la máscara de reservorio con el flujo igual, ¿no? Porque está saturando bien, habría que bajar el oxígeno. Y lo podemos probar aire ambiente para ver el paciente en realidad cuánto satura. Bien, lo ponemos aire ambiente, lo esperamos, lo vemos, evaluamos los síntomas, evaluamos la clínica y vemos cómo responde el paciente. En base a eso vemos cómo satura, cómo responde y ahí volvemos a programar el dispositivo, cuánto flujo y demás. Bien. Caso clínico 3. Paciente que cursa cuarto día de un postoperatorio abdominal. Se encontraba sin requerimientos de oxígeno suplementario con una saturación del 97%. Sin embargo, cae la saturación durante la guardia del 90%. ¿Qué conducta tomamos? Colocamos una cánula nasal y evaluamos la causa de hipoxemia. Colocamos la máscara de reservorio y evaluamos la causa de hipoxemia. O evaluamos la causa de hipoxemia y con la presunción del diagnóstico evaluamos qué dispositivo colocamos. Bueno, sí, en este caso la respuesta C sería la más indicada. Lo ideal sería, nosotros tenemos un paciente que previamente estaba saturando bien, se encontraba estable, y de golpe ingresamos de nuevo y está saturando 90. Y lo ideal sería siempre evaluar cuál es la causa de esa hipoxemia o qué es lo que está pasando con ese paciente. Porque nosotros quizás ingresamos, le colocamos un dispositivo de oxígeno y el paciente tenía el saturómetro salido del lugar o estaba hipoventilando, en realidad el problema no es la falta de oxígeno, sino una cuestión ventilatoria, hay que ponerle BNI y no oxígeno. Entonces, lo ideal siempre es primero evaluar cuál es la causa que está generando esa desaturación o la causa de esa hipoxemia y en base a eso elegir el dispositivo, elegir los objetivos de saturación, hablar con el médico y colocar el dispositivo. Bien, el caso clínico 4, caso clínico, en realidad esto no es un caso clínico, es más una afirmación. Dice, la aplicación de oxígeno suplementario siempre requiere indicación médica. ¿Verdadero o falso? Esta está fácil. La aplicación de oxígeno suplementario siempre requiere indicación médica. Bien, hay que evaluar al paciente, saber cuál es la causa que genera esa hipoxemia, por qué requiere oxígeno suplementario y determinar cuál es el dispositivo, los objetivos de saturación, los límites de flujo que vamos a utilizar. Caso clínico 5. Bueno, volvemos, una afirmación. La indicación de oxigenoterapia debería incluir dispositivo a utilizar y flujo de oxígeno máximo. Dispositivo a utilizar, flujo de oxígeno máximo, objetivo de saturación. Dispositivo a utilizar, objetivo de saturación, flujo máximo de oxígeno y objetivo de saturación. Recuerden, siempre que indicamos oxigenoterapia, lo ideal sería indicar qué dispositivo se va a usar, qué flujo máximo vamos a usar con ese dispositivo. Si vamos a usar una cánula de bajo flujo, bueno, 6 litros minutos, 5 litros, ¿bien? Y el objetivo de saturación que tenemos con ese paciente. Bien, hay que recordar que depende del paciente, va a depender también del objetivo de saturación. Y el caso clínico 6, el último, paciente que se encuentra intubado, ventilado hace 5 días por reagudización de POC. Se encuentra desde el día de ayer ventilando con mínimo requerimiento del ventilador, con una FO2 al 30% y satura 100% el paciente. Se encuentra en condiciones de realizar una prueba de ventilación espontánea. ¿Qué conducta tomaríamos? Bien, hay 3 respuestas. La A, comenzamos la prueba de ventilación espontánea con oxígeno suplementario a través del humidificador. Comenzamos la prueba de ventilación espontánea sin oxígeno suplementario o comenzamos la prueba de ventilación espontánea con oxígeno suplementario a través de una cánula nasal. La respuesta correcta sería la B en realidad. Comenzamos la prueba de ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. ¿Por qué? Bien, el paciente, la prueba de ventilación espontánea no nos olvidemos que nos puede aportar varios datos e información del paciente. Si nosotros lo probamos al paciente, aire ambiente, vemos que la saturación cae y ahí recién evaluamos por qué cayó la saturación, cuál es la causa de esa saturación del paciente, cuál es la causa de esa hipoxemia. Buscamos mecanismos de hipoxemia, nos fijamos y ahí es donde colocamos el oxígeno, revertimos la desaturación y evaluamos cuál es la causa de esa desaturación. Si nosotros le colocamos el oxígeno previamente al paciente antes de ponerlo en prueba de ventilación espontánea, podríamos estar ocultando
esta falla por parte del paciente. ¿Bien? Lo ideal sería siempre hay que probar al paciente. Probemos el paciente aire ambiente, está saturando 100%, está con fiebre del 30%. No va a pasar nada, lo probamos aire ambiente, evaluamos cómo satura, evaluamos qué pasa con los signos vitales y en base a eso tenemos información. Si el paciente desatura, se pone taquipnéico, taquicárdico, bueno, evaluamos qué pasó acá, cuál es el problema de esa desaturación, ponemos el oxígeno y volvemos a reevaluar al paciente. ¿Bien? Bien, eso sería todo. Como conclusiones, recordemos, utilizamos oxígeno suplementario, tiene que tener indicación médica. Esa indicación médica tiene que tener objetivos claros de saturación del paciente, no es un paciente con EPOC que queremos que sature entre 88 y 92, o un paciente sin ningún antecedente que queremos que sature entre 92 y 96%. Hay que indicar el dispositivo, indicar los flujos, acordémonos de los rangos de flujo apropiados para cada dispositivo. Las máscaras de reservorio nunca utilizarlas con menos de 8 litros por minuto, máscara simple nunca menos de 5, la cánula nasal de bajo flujo nunca más de 6 litros por minuto. La característica de cada dispositivo de acuerdo al paciente y siempre reevaluar el paciente en base a la clínica y lo que estamos observando, no solo la saturación. Y muy importante, siempre que vemos a un paciente desaturando, evaluar eso. ¿Cuál es la clínica del paciente? ¿Qué pasa con este paciente? Si me estaba saturando bien hace un rato, ¿qué pasó si salió el saturómetro o tiene fiebre o tiene dolor? ¿Bien? Siempre es importante evaluar al paciente primero para poder después indicar y aplicar la oxigenoterapia. Así que, bueno, para recordar, lo primero a tener en cuenta al detectar desaturación de un paciente con oxigenoterapia es, vemos que tenga el saturómetro puesto, que esté puesto el oxígeno, que tenga la canulita puesta en la nariz, que esté la manguera colocada en el flumíter, ¿no? A veces está la manguera volando ahí por el aire y al paciente no le llega el oxígeno, y que esté el flumíter prendido también, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por parte del equipo de kinesiología del Hospital Madre Catalina.